Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Iglesia, muy buen día. Bueno, una vez más reunidos a la distancia, pero como lo decimos siempre, unidos de corazón. Tenemos la oportunidad de tener este tiempo, nuestro servicio de adoración. Y quiero invitarlos a que me acompañen con su Biblia al libro de los Salmos.
Vamos a leer el Salmo 4, el verso 1. Salmo 4:1 dice: Responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Todos sabemos que el ser humano es un ser carente, es un ser limitado y por lo tanto es un ser necesitado. Y al estar nosotros en esta condición, pues somos impulsados todo el tiempo a clamar por ayuda. La cuestión con el clamor es que si nuestro clamor se convierte en una queja, pues terminaremos rodeados de quejosos y de alguna manera estaremos desanimados, pero también endurecidos. Ahora, si nuestro clamor lo dirigimos hacia las personas, pues vamos a terminar decepcionados. Incluso si nuestro clamor lo callamos, vamos a terminar llorando y sintiéndonos solos. Lo bueno del Evangelio es que nos habla de que tenemos un buen Dios al cual podemos clamar, el cual no hará oídos sordos a nuestro clamor y que además tiene el poder para ayudarnos y para suplir cualquier necesidad. Es por eso que le invito, iglesia, que hoy tengamos un tiempo de clamor a ese Dios y podamos descansar en Él. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti. Tú más que nadie conoces todas nuestras necesidades, todo aquello que nuestra vida requiere, y es por eso, Señor, que conforme dice el salmista, podemos acercarnos a ti, expresar nuestro clamor, pedir que nos ayudes, pedir que te acuerdes de nosotros. Y hoy nos acercamos, Señor, para colocar todas nuestras necesidades en tus manos, para pedirte, Señor, que seas tú ayudándonos. Hoy oro por tu iglesia, tú conoces cada necesidad, todas las necesidades físicas, todas las necesidades de salud, las necesidades emocionales, las necesidades financieras, pero incluso, Señor, también las necesidades espirituales. Hoy clamamos, Señor, y pedimos ayúdanos, Dios. Necesitamos tu ayuda. Hoy venimos a ti, Señor, colocando todas nuestras necesidades en tus manos, pidiéndote que nos ayudes, pero con la certeza en nuestro corazón que encontraremos respuesta en ti. Y eso, Señor, nos hace descansar. Hoy queremos descansar en ti. Y en ese descanso, Señor, también queremos confesar nuestro pecado. Tú sabes, Señor, que fallamos constantemente. Tú sabes, Señor, que hay debilidades en nuestra vida. Pero acudimos a ti conforme tu palabra lo enseña y pedimos, Señor, perdónanos. Tu palabra enseña que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Hoy oramos, Señor, confesando nuestro pecado y pedimos perdónanos, Señor. Ayúdanos a seguir viviendo una vida en un proceso de santificación, una vida que va creciendo, que va madurando y que va manifestando la vida de Cristo cada día más, Señor. Ayúdanos también, Señor. Hoy queremos darte gracias por todas las cosas buenas y aún las que no nos parecen buenas. Todo lo que has permitido para nuestra vida, sabemos que, como lo enseña tu palabra, nos ayuda para bien. Es por eso que podemos tener una actitud de gratitud contigo. Y hoy te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por la vida, gracias por estar nuevamente acá, por podernos reunir, Señor. Gracias te damos, gracias, Señor, porque hoy podemos también venir delante tuyo para adorarte, para exaltarte y para expresar nuestra necesidad. Señor, dentro de nuestros clamores hay unos, Dios, que es el más importante. Y hoy queremos decirte, Señor, a través de esta canción queremos expresar un clamor y es: dame a Cristo. Iglesia, cantémosle hoy: dame a Cristo.
despertar de mañana, al despertar de mañana, al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Al momento de morir, al momento de morir, y al momento de morir, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Nada más deseo yo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. El Salmo 119, desde el verso 33 dice: Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley
y la cumpliré de todo corazón. Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi felicidad. Ustedes saben que el Salmo 19 todo está enfocado a la palabra, y lo que acabamos de leer de alguna manera expresa lo que vamos a cantar. Necesitamos que el Señor nos ayude a escuchar su voz, que nos enseñe a través de su palabra y que podamos poner en práctica cada una de sus peticiones. Cantémosle juntos tu palabra. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Acompáñeme con su Biblia al libro de Colosenses, que es el libro que venimos estudiando ya hace, creo que esta es la quinta enseñanza. Y esta vez vamos a Colosenses capítulo 3 y vamos a estar leyendo desde el verso 18 en adelante. Colosenses capítulo 3, verso 18 dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Colosenses 4:1 dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oremos. Padre, te damos gracias porque hoy nos exponemos a tu palabra. Hoy, Señor, de corazón pedimos, háblanos a través de ella y permite, Señor, que todo lo que vamos a escuchar hoy sea puesto en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema el cristiano y las relaciones. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Colosenses y de alguna manera quisiera hacer un resumen como práctico de lo visto hasta ahora. La primera enseñanza que vimos nos habló acerca de la oración, aunque era la oración que Pedro hacía por la iglesia de los Colosenses. De alguna manera todos sabemos que la vida cristiana sin oración pues es algo como extraño. La oración es parte esencial de todo creyente. También luego ya desde el verso 15 del mismo capítulo 1 y fueron las últimas 3 enseñanzas, vimos acerca de la teología y la doctrina. De hecho, ustedes saben que todo creyente necesita de alguna manera un fundamento en el conocimiento de Dios. Así como Pablo dijo, yo sé en quién he creído, todo creyente, todo cristiano necesita saber en quién ha creído y de alguna manera la doctrina, la sana doctrina naturalmente y la teología nos ayuda a conocer a ese Dios en el cual hemos puesto toda nuestra confianza. Pero también encontramos a partir de la charla anterior lo que es la vida práctica del creyente. Recordemos que el creyente no es solo oración, el creyente no es solo conocimiento teológico, sino que el creyente también tiene que mostrar su fe a través de una vida de testimonio. De hecho, ustedes recuerdan que el pastor John hace 8 días nos enseñaba acerca de cómo es una vida resucitada, es decir, una vida que realmente es cristiana. Y él nos hablaba de 3 puntos. Una vida cristiana pone sus ojos en las cosas de arriba, una vida cristiana mortifica el pecado, pero una vida cristiana se reviste de piedad. Y en todos esos versos veíamos cómo es la vida cristiana individual de cada creyente. En los versos que leímos al inicio, Pablo continúa hablando acerca de la vida práctica del creyente, pero esta vez en el área de las relaciones. Y ese va a ser el tema de hoy para nosotros. Hoy vamos a ver cómo todas las relaciones que el creyente tiene con su familia, con la parte laboral, con la parte eclesial, incluso también con los de afuera, todas las relaciones han sido transformadas por el Evangelio que hemos escuchado y en el cual hemos creído. Ahora, las relaciones del creyente no se llevan a cabo como el sistema del mundo nos dice o como el creyente quiere, sino como Dios dice. Y los versos leídos, allí encontramos la voluntad de Dios para las relaciones del creyente. Encontramos la voluntad de Dios para las relaciones familiares,
encontramos la voluntad de Dios para las relaciones laborales, encontramos la voluntad de Dios para las relaciones entre los miembros de la iglesia y los pastores, esto con respecto a la oración, pero también la voluntad de Dios en cuanto a las relaciones con los incrédulos. Así de que iniciemos, acompáñenme nuevamente a Colosenses y vamos a leer desde el verso 18 del capítulo 3 al verso 21. Colosenses 3:18 dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Lo primero que vamos a ver es la voluntad de Dios para las relaciones familiares. En estos versos que acabamos de leer, lo primero que encontramos o lo que podemos ver allí es el diseño de Dios para el hogar. Recordemos algo, el hogar es una idea de Dios y cuando Dios crea el hogar, Él no lo deja a la deriva para que cada cual decidiera cómo desarrollarlo, sino que cuando miramos la palabra encontramos que Dios fue muy claro y muy específico en cómo debe ser un hogar. Y en estos versos encontramos que un hogar se compone de un hombre, una mujer y de unos hijos. Usted notó las palabras casadas, nos habla de mujeres. Luego dice maridos, nos habla de un hombre o de hombres. Y luego hijos, el cual pues naturalmente nos habla de ellos. Allí vemos cómo ese es el diseño creado por el Señor para el hogar. O un hombre, una mujer, unos hijos. Cualquier otro diseño que sea diferente al establecido por Dios no va con el diseño original, por lo tanto, no es el diseño de Dios. Usted recordará que hace algunos años una reina dijo hombre con hombre, mujer con mujer y los dos del mismo modo contrario o algo así. Pero eso lo dijo la reina, eso no lo dijo Dios. Entonces, dentro del diseño de Dios para el hogar hay un hombre, hay una mujer y hay unos hijos. Pero también note otra cosa. Dentro de ese diseño de Dios, ese hombre y esa mujer están casados. Usted recuerda el verso 18 que comienza casadas, estén sujetas a sus maridos. Verso 19, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, dentro del diseño de Dios para el hogar hay un esposo y hay una esposa. No hay dos compañeros conviviendo y experimentando a ver si funciona para seguir adelante. Por lo tanto, si hay un esposo y una esposa, hay votos matrimoniales. Ahora, esto es de mucha importancia porque los votos matrimoniales nos ayudan a perseverar en el matrimonio porque hay un compromiso aún a pesar de las circunstancias. Cuando no hay compromisos mutuos de por medio, siempre será muy difícil exigir algo. Piense usted en un negocio. Si usted hace un negocio con una persona, pero no hay un compromiso de cuándo le van a entregar el producto y de cómo se lo van a entregar, usted no podría exigir nada porque no hay compromisos. Lo mismo sucede con una relación. Es importante, es necesario y es guiado por Dios que toda relación tenga votos, compromisos matrimoniales, porque, como lo dije al inicio, nos van a ayudar a perseverar aún en medio de esas circunstancias difíciles que se presentan dentro de esa relación. Ahora, también vemos que Dios dejó mandatos relacionales específicos para cada miembro del hogar. No encontramos que Dios haya dado vía libre para que cada cual dentro del hogar se comporte como quiere o se comporte como le parece o como sienta. No fue que Dios creó el hogar y les dijo, bueno, ahí les dejo el hogar, un hombre, una mujer, hijos y mire qué hacen. No, Él dejó muy claro cómo cada uno de nosotros debemos de relacionarnos dentro de ese hogar. Ahora, antes de comenzar,
También quiero recordarles que estos mandatos, los cuales Dios nos ha dejado, son contrarios a nuestra naturaleza por causa del pecado, por causa de ese remanente de pecado que hay todavía en nuestra vida. Son contrarios a la cultura donde nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, son mandatos que no son fáciles de llevar a cabo, pero que son posibles en Él. Entonces, si usted está listo para escuchar cuáles son los mandatos relacionales para el creyente dentro del hogar, entonces acomódese, hermano, afile el codo. No afile el codo. La idea hoy no es culpar al cónyuge o culpar a los hijos. La idea hoy es que con madurez nosotros podamos asumir lo que Dios tiene que decirnos según la posición que tenemos dentro de nuestro hogar. Así es de que comencemos con el primero, Colosenses capítulo 3, verso 18. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pablo comienza el mandato relacional con el que más genera controversias. Comienza con el mandato que de alguna forma no ha sido fácil. Y él nos está diciendo que en las relaciones familiares de los creyentes, la mujer se sujeta al marido. En las relaciones familiares de los creyentes, ¿qué hace la mujer? La casada, la esposa, se sujeta al marido. Ahora, todos sabemos que debido al abuso y al maltrato que se ha cometido sobre muchas mujeres a lo largo de la historia, este mandato de la sujeción generalmente parece injusto e incluso hasta absurdo. Y esto pues se debe a que realmente a veces nosotros no conocemos lo que realmente significa. Tenemos una idea tal vez cultural o histórica, vuelvo y lo repito, de maltratos, de abusos, y eso hace que tengamos como una barrera frente al mandato de la sujeción de la casada al marido. Pero hoy vamos a mirar lo que realmente significa esto. Y lo vamos a hacer de manera contraria, es decir, a veces para conocer mejor algo es bueno primero saber lo que no es. Y vamos a mirar lo que no significa estar sujeto o sujeta, en este caso, la casada al marido. Entonces, la sujeción de la mujer no era un mandato para la cultura de esa época. La sujeción de la mujer no era un mandato para la cultura de esa época. ¿Por qué lo digo? Porque a veces hay personas que dicen, no, eso era un mandato para esa época donde no había una valoración correcta a la mujer. Y claro, aunque hubo épocas donde la mujer no fue valorada como se debiera, este mandato no es un mandato para esa época, porque si así lo fuese, los mandatos que siguen tampoco los deberíamos tener en cuenta. Recuerde que sigue: maridos, amad a vuestras mujeres. Podríamos decir, no, eso era cultural, no podemos exigirlo. Luego sigue hijos, obedeced a vuestros padres. Podríamos decir, no, eso era de esa época, no lo llevemos a cabo. Entonces note que debemos de ser sinceros en la forma que interpretamos la Biblia. Y si todos estos mandatos están juntos, nos damos cuenta que son mandatos no de la época, sino son mandatos que aún siguen presentes. Otra cosa, cuando el Señor dice que las mujeres se sujeten al marido, no está diciendo que las mujeres se sujeten a todos los hombres en general. ¿A quién tiene que sujetarse la mujer? Al marido, no a todos los hombres. Así de que si hay una mujer que dice, yo no me quiero sujetar a nadie, le doy un consejo: no se case. Porque el Señor pide que la mujer se sujete al marido. Ese es un mandato del Señor. No dice que la mujer se sujete a todos los hombres. Recuerde que por causa del machismo, la mujer debía bajar la cabeza ante los hombres y de alguna manera había una sujeción a todos. Pero eso no es lo que Dios nos pide. Nos pide que la mujer se sujete ¿a quién? Al esposo. Así es de que si usted ya se casó, tiene que sujetarse, porque la Biblia lo dice. Ahora, otra cosa importante.
Cuando Dios dice que la mujer se sujete al marido, no significa que la mujer sea inferior al marido. Recordemos que Dios, dice la palabra, crea al hombre y a la mujer con el mismo valor y la misma dignidad. Los dos valen lo mismo delante de Dios. Y eso que les da valor es el hecho de que ambos, hombre y mujer, fueron creados a la imagen y semejanza del Señor. Por lo tanto, no tiene que ver nada con que uno valga más y otro valga menos. Pero lo que la Biblia sí nos dice cuando encontramos la creación es que Adán fue creado primero. Y dice que esa creación de alguna manera es una señal de autoridad y de dominio, porque le fue dada autoridad y dominio a Adán sobre la tierra y sobre lo creado. Luego, Dios crea a Eva. Cuando Eva viene a este mundo, ella debe funcionar bajo la autoridad de su esposo, pero sin perder el valor y la dignidad como persona. Siguen siendo iguales, siguen valiendo lo mismo. Lo único es que tienen roles o funciones diferentes. Así es de que la orden de la sumisión de la mujer al hombre o de la esposa al marido más bien, no comenzó después de la caída. La vemos implícita desde el mismo momento de que Dios crea a Adán y le da el lugar que le dio. Recordemos incluso que el Padre y el Hijo, hablando en la Trinidad, son iguales en deidad y en atributos, pero usted encuentra que el Hijo se sujeta al Padre. Usted recordará que en los Evangelios Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Y eso no hizo que Jesús fuera menos. Jesús siempre ha sido y siempre será Dios. No lo hace más ni lo hace menos, pero ahí dentro de los roles y las funciones, el Hijo se sujeta al Padre. Y de la misma manera, así el hombre y la mujer son iguales en cuanto, repito, a valor y dignidad, pero Dios pide una cosa. ¿Cuál es? Que la mujer se sujete al marido. Pero recuerde, siguen siendo iguales en valor y dignidad. Otra cosa importante es que la sujeción de la mujer al marido no significa esclavitud, no significa humillación, no significa servilismo. Cuando Dios pide que la mujer se sujete al marido, no le está diciendo que la mujer ahora es la sirvienta del esposo. Recuerde que cuando Adán estaba solo, Dios creó una ayuda idónea. No le creó una secretaria, no le creó una muchacha de servicio, no, le creó una ayuda idónea, un complemento perfecto para el hombre. Y el hombre no tiene una autoridad absoluta y suprema sobre ella. Por lo tanto, no tiene nada que ver con servilismo, con humillación, ni con esclavitud. Otra cosa, la sujeción de la mujer al marido no significa que el marido siempre tiene la razón. Volvamos a lo de Génesis. El hombre estaba solo y Dios creó una ayuda idónea, un complemento. Entonces, cuando Dios crea a la mujer, sabe que el hombre necesita de la mujer. Y de alguna manera, el marido no tiene siempre la razón, porque el marido no es Dios. Entonces, la mujer puede sugerir, puede hablar, puede compartir, puede dar sus ideas, pero quien es la autoridad dentro de la casa es el marido. Y no siempre el marido tiene la razón. Allí la clave está en la forma en cómo la mujer le dice las cosas al esposo. Y si hay un momento donde los dos no están de acuerdo, es el momento donde la mujer en sujeción le dice al esposo, bueno, quiero hacerte saber que no estoy de acuerdo en esto, pero tú eres la cabeza. Ora y toma la mejor decisión. Porque eso tiene que ver con sujeción. Otra cosa más de la sujeción. La sujeción de la esposa al esposo no le da licencia al marido para abusar de ella. No significa
que el marido pueda hacer lo que quiera con la mujer. Recuerde, los dos tienen el mismo valor y la misma dignidad. Dios planeó que las esposas estén sujetas a sus esposos y aquí viene lo bonito de la sujeción. Los teólogos dicen que la sujeción de la esposa al esposo reflejan dos cosas de mucha importancia. La primera es que la mujer en su sujeción al esposo tiene el privilegio de reflejar a Cristo y su sumisión al Padre. Es decir, cuando la mujer se sujeta al esposo, ella está prefigurando o representando o reflejando a Cristo en su sujeción al Padre. Y lo segundo es que cuando una mujer se sujeta a su esposo, está reflejando o prefigurando a la iglesia en su sumisión a Jesús. Recuerde que en Efesios 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, note cómo la sujeción de la mujer está mostrando, prefigurando, reflejando a Cristo sujetándose al Padre, pero también a la iglesia sujetándose a Jesús. ¿No le parece hermoso? Bueno, a mí sí me parece hermoso. Entonces concluyamos este primer punto. ¿Qué debe hacer la mujer cristiana casada? Sujetarse al marido. ¿Qué es eso? Es reconocer que él es la cabeza. Es importante que la mujer le dé su lugar. Dentro de la sujeción, sosténgalo en oración. Incluso consuélelo en tiempos de dificultad. Déjelo que se equivoque. Incluso exáltelo cuando él hace las cosas bien. Pero en pocas palabras, lo que el Señor pide es que déjelo que él asuma el liderazgo. Si hay algo difícil para la mujer es precisamente sujetarse al esposo. Y usted va a notar que cada cosa que Dios le pide a los integrantes del hogar es el área más difícil, es el área en el cual cuesta un poco más. Y si hay algo que le cuesta a la mujer es precisamente esto. Primero, por el pecado remanente que todavía hay en nosotros, pero segundo, por todo lo que la cultura nos enseña. Escuché un chiste con respecto a la sujeción y dicen que un día hubo un retiro de parejas y tomaron un avión, pero infortunadamente el avión falló y cayó a tierra, todas las parejas murieron. Cuando de pronto todas aparecen en el cielo y bueno, allí estaba San Pedro en la puerta, mirando cómo dejaba entrar a la gente, cómo los organizaba y claro, había un gran alboroto, imagine muchas mujeres, muchos hombres. Y él dijo, bueno, ¿cómo hago para organizar esto? Lo voy a hacer bíblicamente. Y entonces dijo, bueno, para ingresar, todos los hombres que tomaron la autoridad en su casa y su mujer se sujetó, háganse a la derecha. Y todos los hombres donde su mujer no se sujetó, sino su mujer los mandaba, háganse a la izquierda. Y de pronto, para sorpresa de Pedro, se da cuenta que todos los hombres están a la izquierda, pero uno solo está a la derecha. Y entonces él lo mira y lo felicita y le dice, bueno, tú fuiste de los hombres que tomaste tu lugar y tu mujer se sujetó a ti y por eso estás a la derecha. Dijo, no, fue que mi mujer me dijo que me hiciera aquí. Entonces ya ustedes me entenderán. Miremos al segundo integrante del matrimonio. Colosenses capítulo 3, verso 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, en las relaciones familiares de los creyentes, las casadas que hacen se sujetan al marido. Pero también en las relaciones familiares de los creyentes, los esposos que hacen aman a sus mujeres. El deber más importante que tiene un esposo es amar a su esposa. Y de alguna manera, los demás deberes del esposo hacia la esposa pues fluyen precisamente del amor.
Todos sabemos que sin amor es bien difícil poder cumplir las labores del esposo para con la esposa. O como dijo alguien, la ternura, el honor, la amabilidad, el cuidado del esposo hacia la esposa son los rayos del sol del amor, es decir, fluyen de este. Ahora, el mandato de Dios para el hombre creyente casado es ame a la esposa. Pero no lo deja a la deriva, no le dice ame a la esposa como quiera, no. Él deja un patrón, él deja una manera adecuada para amar. ¿Por qué lo digo? Porque así como a la mujer le cuesta la sujeción, a muchos hombres les cuesta amar. Y por eso usted escucha frases como yo la amo en silencio. Eso puede sonar tal vez romántico, pero la mujer necesita un amor expresado. Otros dicen, no, lo que pasa es que yo tengo mi manera de amar y ella ya lo sabe. Yo no necesito decirle que la amo. Pero ese no es el patrón de Dios. Miremos cuál es el patrón que Dios nos deja a los hombres casados, creyentes, de la forma como debemos nosotros amar a nuestra esposa. Para eso acompáñenme al libro de Efesios capítulo 5, verso 25. Dice allí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El esposo creyente debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ese es el patrón. El esposo creyente debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Bueno, de varias formas. Primero, de una manera auténtica. Acabamos de leer que Cristo amó a la iglesia y ¿qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Es decir, el amor de Cristo por su iglesia fue o es verdadero, al punto que murió por su iglesia. De igual manera, el esposo debe de amar a su esposa en verdad, no solo de labios para afuera, debe hacerlo con hechos, debe hacerlo en verdad, tiene que hacerlo con palabras, con acciones que lo demuestren. Porque algunos dicen, no, yo amo a mi esposa, pero sus acciones, sus palabras, sus comportamientos demuestran otra cosa. A veces uno encuentra hombres que dicen amar a su esposa, pero le dan un trato terrible. No hablan adecuadamente con ella, no se expresan correctamente. Entonces no es un amor auténtico, no es un amor verdadero. Otra cosa de cómo el hombre debe amar a su esposa es de manera libre, sin esperar recompensa, aunque la tendrá. Mire, Jesús dice que él, o la palabra dice que Jesús se dio a sí mismo por ella para santificarla. Ahora, esto nos da como una imagen del estado en que estaba la iglesia cuando Dios de alguna manera se acerca. La iglesia no era bella, la iglesia no era perfecta, la iglesia no merecía amor, pero la Biblia nos dice que aún así la amó. Y usted sabe que hoy en día nosotros como iglesia lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, esto tiene mucho que ver, mire. Cuando un esposo ama a su esposa, él va forjando el amor de ella hacia él. Recuerde, Cristo nos amó primero, cuando no lo merecíamos y en la condición en que nos encontrábamos. Y ese amor de Cristo por nosotros forjó el amor de nosotros por Él. Y de la misma manera sucede con el esposo. De alguna forma el amor se aviva con amor. Otra forma, el esposo tiene que amarla de manera santa. Acabamos de leer que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo ¿para qué?
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. De igual manera, el amor del esposo hacia la esposa es un amor que se esfuerza por la salvación y por la santificación de su esposa. Es un amor que no le pide a su esposa ni le incita a desobedecer a Dios. Al contrario, es un amor que siempre impulsa a su esposa a conocer más del Señor. Otra cosa, el esposo debe amar a su esposa de manera activa, pero también fructífera. Volvemos al caso. Dice que el amor de Jesús por su iglesia lo lleva a sustentar y a cuidar su iglesia. Él la sustenta y la cuida. Ustedes saben que la iglesia siempre está necesitada. ¿Y quién suple todas las necesidades de la iglesia? Jesús en su amor. Y de igual manera, el esposo en su amor por su esposa no debe escatimar nada. No debe escatimar sacrificios, recursos y todo lo necesario para el bien de su esposa en todas las áreas, en el afecto, en la amistad, en el cuidado, en la protección, en la provisión, etcétera, etcétera. Pero hay algo más. El amor del esposo hacia la esposa debe ser un amor de manera constante. Volvamos a lo que leímos. Usted sabe que la iglesia falla. Nosotros como iglesia fallamos. Pero aún así, ¿qué hace el Señor? Nos sigue amando. Porque dice que se entregó a sí mismo por ella a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga. Es decir, las imperfecciones de la esposa no pueden impedir que el esposo la siga amando. Tiene que ser un amor constante. Y por último, tiene que ser un amor tierno, recordando siempre que la mujer, como dice la Escritura, es un vaso frágil y por lo tanto hay que tratarlas con ternura. Así de que lo que Dios nos pide es amar. Y amar como Cristo amó a la iglesia. Allí no vale decir es que yo no soy expresivo, es que yo soy así y ella lo sabe, porque los mandatos de Dios no están sujetos a lo que nosotros hemos aprendido en nuestra cultura. Recuerde que la Biblia dice que Él nos hace nuevas criaturas y nos da la capacidad de hacer lo que Él nos pide. Entonces concluyamos esta segunda parte. El esposo creyente, ¿qué hace? Ama a su esposa. ¿Cómo la ama? ¿Como él quiere? No, como Cristo amó a la iglesia. ¡Qué gran desafío! Avancemos. Colosenses 3:20. Viene otro integrante de la familia. Ya hablamos del esposo, hablamos de la esposa, ahora vamos a hablar de los hijos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, en las relaciones familiares de los creyentes, ¿qué hacen los hijos? Los hijos obedecen a sus padres. El deber de todo hijo creyente, no importa cuántos años tenga, es obedecer a sus padres en todo. Ahora, hay una excepción, solo en aquello que va en contra de la voluntad del Señor. Pero si hay padres creyentes, entonces el hijo no va a tener problemas con que sus papás le pidan que hagan cosas que van en contra de lo que Dios nos ha pedido hacer. Ahora, de una manera práctica, los hijos deben de obedecer a sus padres con ciertas características, como cuáles. 1. La obediencia debe ser puntual, es decir, la orden dada por los padres se debe cumplir inmediatamente y de manera completa, no de manera parcial. Mire, es una vergüenza para un hijo creyente que su padre tenga que repetir una orden. A veces uno ve a padres creyentes hablándole a hijos creyentes y pidiéndoles hacer algo y ellos dicen, ya ahorita, ya voy, espere. Mire, esa no puede ser la respuesta de un hijo creyente a la petición
de sus padres. El Señor dice que el hijo creyente obedece a sus padres en todo. También esa obediencia debe ser alegre. Una obediencia practicada a regañadientes no tiene una actitud correcta. No es obedecer de mala gana, no, es obedecer de manera alegre. Cuando un hijo creyente obedece con mala disposición, está mostrando rebelión en principio y hay que cuidar eso. También debemos entender que dentro de la obediencia hay una parte de negarse a sí mismo, porque cuando nos piden hacer algo, debemos de dejar a un lado el deseo de hacer nuestra propia voluntad. ¿Por qué generalmente el hijo busca no obedecer? Porque quiere hacer lo que él quiere. Por eso hay una parte donde nos negamos a nosotros mismos como hijos para poder hacer la voluntad de nuestros padres. Y por último, la obediencia de los hijos creyentes hacia los padres se debe llevar a cabo incluso cuando el padre no está presente. Leía el caso de un joven el cual los padres creyentes le enseñaron la forma de comportarse incluso fuera de casa, pero él salió con unos amigos y ellos lo presionaban a hacer cosas que eran incorrectas y le decían, hágalo, que su papá no lo está mirando. Y él le respondió, aunque mis papás no están presentes, Dios y mi conciencia sí están presentes. Y no permitió que la presión de los amigos lo llevaran a desobedecer a sus padres porque ellos no estaban presentes. Entonces concluyamos esta parte. Los hijos creyentes, ¿qué deben hacer? Obedecer a sus padres en todo. Pregunto, ¿es fácil? No, no es fácil. Pero vuelvo y repito, es posible. Si usted nota, los mandatos que hasta ahora hemos visto nos recuerdan que necesitamos al Señor para poderlos llevar a cabo. Todos estos mandatos nos recuerdan que debemos incluso orar y pedirle a Dios que nos ayude y rendir nuestra voluntad a Él para poder cumplir cada uno de ellos. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, en las relaciones familiares de los creyentes, las mujeres que hacen se sujetan al marido. Los esposos que hacen aman a sus esposas. Los hijos que hacen obedecen a sus padres. Ahora, ¿qué hacen los padres? No exasperan a sus hijos. Mire, el hecho que nosotros seamos padres y que debamos educar a nuestros hijos no nos autoriza para exasperarlos, es decir, para irritarlos, o como dice Efesios 6:4, para provocarlos a ira. Ahora, aclaremos algo. Esto no significa que los padres no deben hacer nada para que sus hijos no se molesten, no. Porque hay personas que dicen, no, yo no le digo nada a mi hijo porque se pone bravo. No, tenemos que corregirlos aún aunque se pongan bravos. Pero estamos hablando de esos comportamientos que a veces nosotros como padres podemos tener que no son buenos dentro de la educación y la formación de nuestros hijos. Miremos rápidamente las formas como un padre puede exasperar, irritar o provocar a ira a sus hijos. Número 1. Un padre irrita a sus hijos o los exaspera cuando se dirige a ellos de modo ofensivo, y eso no lo debe hacer un padre creyente. Saúl le dijo a su hijo Jonatán, hijo de la perversa y rebelde. Imagínense. Y ustedes saben, y tal vez lo han escuchado, y han visto, y tal vez le sucede a usted, que algunos padres usan palabras ofensivas hacia sus hijos. Usted es un bruto, usted no sirve para nada, usted es lo peor que me ha pasado. Y todas estas palabras ofensivas, ¿qué hacen? Exasperan, irritan a los hijos y no ayudan en su formación y disciplina. Alguien comentaba cómo en el juramento hipocrático, es decir, ese compromiso que hacen aquellos que se gradúan
en la medicina, ellos hacen un compromiso en el cual se comprometen y juran no hacerle daño hacerle bien a todos los pacientes en la medida que ellos puedan, y si no les pueden hacer un bien, se comprometen a no hacerles daño. Y así debe pasar con los padres. Debe haber un compromiso de no hacer daño a nuestros hijos, y a veces lo podemos hacer cuando utilizamos expresiones incorrectas. ¿Cómo más podemos exasperarlos? Cuando el castigo excede la falta cometida. Volviendo al caso de Saúl, por allá en 1 Samuel 20, dice que Saúl tomó una lanza y la lanzó contra su hijo para herirlo. Y dice ahí la palabra que su hijo fue provocado a ira. Entonces, nosotros debemos de actuar como padres, no como tiranos. ¿Debemos corregirlos? Sí. Pero la corrección nunca es una venganza por lo que ellos hicieron. No es deje y verá que yo me voy a desquitar. No, es una manera de corrección, de disciplinar para formar a nuestros hijos. ¿Qué otra cosa trae exaspero a los hijos o irritación y no ayuda a la formación? Cuando hay favoritismos entre los hijos. Hay padres que a veces se inclinan más por un hijo que por el otro. Y usted recordará la historia de José, el hijo de Jacob. Allá en Génesis 37 dice que Jacob amaba más a José que a sus hermanos e incluso le dio un manto de colores. Y la palabra enseguida dice que por esa causa sus hermanos no podían hablarle pacíficamente, es decir, los había provocado a ira. ¿Cuándo más? Cuando tenemos doble moral. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que es malo hacer ciertas cosas, pero ellos ven en nosotros que nosotros sí las podemos hacer. Por ejemplo, la mentira. Hay padres que le hablan fuertemente a los hijos cuando ellos mienten, pero a veces los hijos ven que sus papás están hablando con los amigos, con la familia, y están contando cosas que son mentira. Entonces, ¿eso qué es? Una doble moral. Por ejemplo, hay una clásica que escuché. Cuando un padre o una madre le dice a su hijo, ¡no grite a su hermana! Le está diciendo que no grite, pero ¿él qué está haciendo? Está gritando. Entonces, a veces nosotros queremos a los hijos de Colosenses 3:20, el hijo que obedece. Pero no somos la esposa de Colosenses 3:18, la esposa que se sujeta al marido. A veces como padres queremos los hijos de Colosenses 3:20, que se sujeten, pero no somos el esposo de Colosenses 3:19, el que ama a su esposa. Y eso los hijos lo ven. Entonces, cuidado con la doble moral. Porque todas estas cosas que hacen desalientan a los hijos, les provocan dolor, abatimiento, incapacidad, los desalientan. Entonces concluyamos este último punto acá. Los padres creyentes en su relación con los hijos los corrigen sí, pero no los exasperan. Bueno, como ustedes pudieron ver, ¿vamos en cuál punto? En el primero, pero no se desalienten. Los otros se los quedo debiendo. Luego tendremos la oportunidad de hablar acerca de la voluntad de Dios para las relaciones laborales, de la voluntad de Dios para las relaciones entre los miembros de la iglesia, los pastores, y la voluntad de Dios para las relaciones con los incrédulos. Entonces, terminamos acá. Todas las relaciones del creyente, en este caso las que acabamos de ver y las que no vimos, tienen que estar regidas por los mandatos del Señor, todas. Porque si no están regidas por los mandatos de Él, pues estamos mostrando que nuestra fe no está siendo manifestada con nuestra vida. Podemos orar tal vez, podemos tener mucha teología o doctrina, pero nuestra vida tiene que ser práctica, una vida cristiana práctica, donde cada relación es guiada conforme a lo que Dios ha establecido. Palabras finales. Todo creyente tiene una nueva vida en Cristo
y por lo tanto cuenta con la capacidad de Dios para poder realizar lo que Él nos pide. Entonces, lo que acabamos de ver hoy, por difícil que parezca, por difícil que a la mujer le parezca sujetarse al marido, por difícil que al hombre le parezca amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, por difícil que parezca al hijo obedecer a su padre, por difícil que parezca a los padres no exasperar a sus hijos, son cosas que sí podemos hacer. ¿Que necesitamos orar? Claro. ¿Que necesitamos trabajar en ello? Claro. Pero por difíciles que parezca, son posibles, porque el Señor nos ha dado la capacidad de hacerlo porque estamos en Él. Somos nuevas criaturas. Ahora, la segunda cosa es que el motivo o el propósito por el cual debemos obedecer estos mandatos no es simplemente para vivir en armonía y sentirnos bien, sino porque el fin de todo lo que hacemos es uno. ¿Y saben cuál es? Glorificarlo a Él. Así es de que cada vez que la esposa se sujeta al marido, dice, mujeres o casadas, sujétense a su marido como conviene. Es decir, si hay algo que conviene, es lo que Dios nos pide hacer. Entonces, todo lo que hagamos, cuando nosotros amamos como hombres a nuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia, cuando los hijos obedecen, cuando los padres se educan adecuadamente, ¿qué estamos haciendo? Glorificando al Señor. Que ese sea nuestro propósito máximo y que esa sea la razón principal por la cual obedecemos y ponemos en práctica estos mandatos. Y tercero, porque Jesús ya nos dio ejemplo de todas estas cosas. Recuerde que Él nos da ejemplo para que nosotros lo imitemos. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, aunque era igual a Dios, ¿qué hizo? Se sujetó al Padre. Y aunque la mujer es igual al marido, ¿qué hace? Se sujeta al marido. Jesús, como novio de la iglesia, la amó tanto que se sacrificó por ella. La amó con un amor completo. De igual manera, el hombre, con ese ejemplo que Jesús ha dado, debe amar a su esposa de la misma manera. Jesús, como hijo, obedeció a su Padre Celestial. Se sujetó a Él, pero también se sujetó a los padres terrenales. Y nosotros estamos llamados a ser como Él. Por eso de ahí la importancia de estar en Cristo para tener la capacidad de hacer lo que Él nos pide y tener un hogar como Él lo diseñó. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el desafío que nos dejas como integrantes de un hogar, por los mandatos que tú nos das hoy. Hoy reconocemos que cada uno de estos mandatos es imposible si no estamos en Cristo. Es por eso, Señor, que hoy acudimos a ti para que tú nos ayudes. Ayúdanos para que la mujer se sujete a su esposo, para que el marido ame a su esposa, para que el hijo pueda obedecer a sus padres y para que los padres no exasperen a sus hijos. Son cosas, Señor, que no podemos hacer sin tu ayuda. Es por eso que clamamos a ti, al único que nos puede ayudar, y pedimos, Señor, fortalécenos, ayúdanos, para que podamos glorificarte a través de un hogar conforme a lo que tú has diseñado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora.
Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, qué gran desafío que tenemos, manejar nuestras relaciones familiares, laborales, eclesiales y para con los de afuera, conforme Dios nos ha dirigido. 3 personas estuvieron cumpliendo años esta semana: Alberto Echavarría, Raquel Martínez y Giovanni Gorda. ¿Qué tal si hoy nos unimos y hacemos una oración por ellos? Padre, te damos gracias por la vida de Alberto, por la vida de Raquel, por la vida de Giovanni. Pedimos, Señor, bendícelos. Oramos, Dios, que ellos puedan crecer en el conocimiento tuyo. Oramos, Señor, tú conoces sus necesidades. Ayúdalos, Señor, suple cada una de sus necesidades y que aquellas cosas, Señor, que anhelan en su corazón y que van conforme a tu voluntad, tú las suplas. Guárdalos y dales larga vida. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, no queda más sino recordar que el día martes continúa el estudio de mujeres y los días jueves, este jueves tenemos un invitado especial, estamos haciendo nuestro estudio y de este jueves que viene en 8 días estaríamos ya iniciando el estudio bíblico de libro por libro de la Biblia. Se les quiere, iglesia, sigamos orando por nuestra nación, por el mundo, por nuestra iglesia, por todas las cosas que están pasando. Un abrazo, bendiciones y hasta pronto.